posibles acciones que podría haber hecho? Bueno, lo avanzábamos un poco esta mañana, ¿no? Putin ha sido prudente y aquí el gran problema que hay, yo creo, en los grandes medios de comunicación es no escuchar normalmente los discursos de Putin. Ahora los escuchamos porque evidentemente está toda esta cuestión en el foco, ¿no? Pero si uno escucha un discurso de Joe Biden respecto a la guerra y luego escucha uno de Putin, pues se da cuenta de que hay notables diferencias, ¿no? El hecho de que haya destacado fundamentalmente que efectivamente es un conflicto que se genera antes de esa intervención militar rusa en Ucrania, yo creo que es determinante para luego ya pues explicar o justificar o argumentar todo lo que viene después, ¿no? Rusia interviene en una guerra civil y eso hay que tenerlo muy claro. Lo que pasa es que, claro, la desinformación es tan importante que hay mucha gente que no es consciente de ello, ¿no? Con independencia de lo que se considere sobre el golpe del Maidán, si realmente es un golpe de Estado o no, si realmente hay influencia occidental, que yo creo que esto es un poco indiscutible, pero con independencia de lo que se piense sobre eso y sobre lo que se piense de Crimea, a partir de ese momento hay un repliegue de los que no estaban de acuerdo con ese nuevo régimen en Kiev, que se van precisamente a la zona del Donbass, que es una zona del este, que es la zona, entre comillas, rica del país, la que tenía estrechos lazos con Rusia, y a partir de ahí empieza un asalto que en las navidades previas a la intervención militar en Rusia, pues dejan miles de muertos, miles de civiles, no según datos que proporcione Rusia, sino la propia ONU. Con lo cual, a partir de ahí ya, esa intervención rusa puede justificar que realmente lo que ha hecho Occidente es empujarte a ello. Ha mencionado una cosa muy importante que también se suele ocultar y es que Zelensky días antes de esa intervención él solicita que Kiev tenga armamento nuclear. No solo entrar en la OTAN, sino armamento nuclear, lo cual evidentemente era una línea roja clara, ¿no? También me gustaría destacar cuando él ha hablado que lo que se intenta es hacer un conflicto local para que sea la primera fase o la siguiente fase de un conflicto global. Yo creo que hay que entender muy bien que todo lo que está sucediendo en Ucrania sucede porque hay un intento, con bastante éxito, pues, por lo menos de momento, por romper esa posibilidad de unión euroasiática y romper esa parte o esa pata de la nueva iniciativa de la Franja de la Ruta de la Seda que podría tener a Europa como protagonista. Recordemos que Europa lo que tenía era empresas y no tenía materias primas, ahora no tiene materias primas tampoco y a lo mejor también se queda sin empresas si finalmente se produce esa ruptura total con Rusia. Cuando habla Putin de que Occidente quiere destruir Rusia, esto no es una precisión suya. El ministro francés Bruno Le Maire, a los pocos días de la intervención rusa, en esa operación especial, como la llama Putin, dijo en concreto, nuestro objetivo es destruir Rusia. Es decir, no es algo que diga Putin, sino que es evidentemente algo que está ahí, ¿no? También destacar, como siempre hace, esa apelación a los valores, que tanto echamos de menos, ¿verdad?, en otros discursos de presidentes occidentales, hablando de la familia, hablando de la importancia de la Biblia, hablando de la importancia de Dios. Podemos estar más o menos de acuerdo con su discurso sobre el tema de la homosexualidad, con el de la pedofilia, yo supongo que aquí sí que estaremos todos de acuerdo. Habla de una crisis espiritual, con lo cual eleva el conflicto un poquito más allá de lo geopolítico. Y luego, si me permites ya para ir acabando, en lo económico, pues importante destacar esa ampliación. Él ha dicho que se va a duplicar esa producción agrícola y que entre 50 y 60 millones de toneladas se van a utilizar para la exportación. Yo creo que esto lo que hace básicamente es confirmar que no hay ningún intento por parte de Rusia de reducir esas exportaciones y que si las reduce, pues es por las sanciones occidentales. Y luego, pues el gran elefante rosa que nadie quiere ver en esta crisis y que Putin lo vuelve a sacar y lo utiliza, y yo creo que lo utiliza poco. Y es que realmente las sanciones occidentales a Rusia no es que sean un tiro en el pie, es que son el suicidio de Europa. Esta mañana hemos visto los datos de PMI, que los servicios salen estupendamente, pero si miramos las manufacturas vemos que hay una crisis industrial gravísima dentro de la Unión Europea, al mismo tiempo que hay un desempleo en mínimos históricos y un repunte de los servicios. Es decir, la base de la economía se ha destruido y se ha destruido precisamente por esa nueva política o esa nueva, bueno, pues relación, si quieres llamarlo así, con Rusia, ¿no? Y luego, finalmente, también muy importante, lo que dice Putin es, muy bien, si no nos dejan hacer negocios con el oeste, haremos más negocios con el este y potenciaremos esos corredores importantes, renovaremos nuestro ferrocarril y luego ya en la parte final, ¿no?, del discurso, pues eso sí ha sido un poco más interno, prometiendo reformas sociales, también gasto público, y bueno, pues un poco la parte del discurso, como digo, más para consumo interno. Yo creo que es un discurso que no tiene muchas novedades, pero que seguramente, si nadie había escuchado a Putin nunca, ahora mismo estará a cuadros, porque a lo mejor le han hecho replantearse buena parte de los dogmas que tenía en su cabeza. José Luis Orella, nos decía Lorenzo